Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Patricia Fernández. Perdón. Estoy acá con el equipo de la dirección. Mi nombre es Patricia Fernández. Tengo a cargo la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de San Isidro, dentro del cual se desarrolla el servicio local de promoción y protección de derechos. Estoy hoy acá con el equipo, con el doctor Guillermo Ortiz, que es el coordinador del equipo de abogados, con Araceli Medina, que tiene a cargo una de las sedes del servicio, con Bárbara Bonaldo, que tiene a cargo otra de las sedes, y con Romina Carrillo, que tiene a cargo la tercera sede de San Isidro. Armamos un power para poder ir contando cómo es la experiencia y qué modalidad de trabajo determinamos es por ahora la mejor en el servicio local de San Isidro. La realidad es que parte del espíritu de esta dirección es poder ir amoldándonos y siendo flexibles a las nuevas dinámicas, a los emergentes y a las necesidades que van apareciendo de parte de la sociedad, ¿sí? La pandemia fue un claro ejemplo de ello, de cómo tuvimos que reacomodar para poder dar respuesta a las distintas situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro distrito. Paso a compartir el power. Como les contaba, esta dirección está dentro de lo que es el organigrama de la Municipalidad de San Isidro, que tiene varias secretarías. Nuestra dirección particularmente está dentro de lo que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ¿sí? Dentro de esta secretaría hay presentes varias áreas que se conforman como subsecretarías o direcciones, que básicamente también son efectores del sistema de promoción y protección de derechos. Las menciono rápidamente, pero como para tener una idea de los recursos y de cómo está compuesto este sistema dentro de la Municipalidad de San Isidro, está de más aclarar que articulamos con todas estas áreas, ¿sí? En lo cotidiano, ya sea porque ellos nos derivan, no, la derivación la verdad es que no sería la palabra adecuada, sino siendo que ellos nos señalan alguna situación que deba ser abordada por la dirección y por el servicio local, o a la inversa, sea que el servicio local pide el acompañamiento de determinada de estas áreas que vemos acá en este organigrama. Tenemos la Subsecretaría de Acción Social, que obviamente se recurre a ella y tiene una fuerte presencia territorial desde la asistencia directa para las poblaciones más vulnerables, la Dirección General de Educación, ¿sí? Donde se nuclean los jardines de infantes y el colegio primario y secundario de gestión municipal, el Centro de Fortalecimiento y Desarrollo Ramón Carrillo, que básicamente tiene todo lo que es el servicio de salud mental para las distintas franjas etarias, niños, adolescentes y adultos, y familia, que es el área donde nosotros trabajamos articuladamente situaciones de abuso sexual. La Subsecretaría de Deportes, esta subsecretaría obviamente se dedica a la promoción del deporte y coordina todo lo que son los campos en San Isidro, los campos de deporte, tenemos 9. El Centro Facilitador del Aprendizaje, denominado CEFA, que toma intervención con niños y niñas. Digo niños y niñas nada más porque es entre 5 y 12 años en el abordaje de problemáticas del aprendizaje. La Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad, de la cual dependen ¿sí? Varias direcciones, entre ellas la mía, ¿sí? La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Dirección de la Mujer y Políticas de Género. Las pusimos juntas porque el trabajo con el área de género es casi minuto a minuto, es permanente la articulación con ellos y el trabajo en modo conjunto. La realidad es que ha crecido mucho este área en el último tiempo, y la posibilidad de poder llevar adelante acciones conjuntas, tanto para la protección de niños, niñas y adolescentes, como para mujeres que resultan ser víctimas de situaciones por razones de género. La Dirección de Relaciones Vecinales, que no pareciera que tuviera mucha relación con niñez, pero sí la tiene, porque ahí se nuclean todo lo que son las organizaciones sociales,
y ONGs, ¿sí? San Isidro tiene muchas particularidades y una de ellas es el gran número de ONGs y organizaciones presentes en su territorio, lo cual nos abre un maravilloso lugar de trabajo con ellos. Muchos de ellos trabajan con población en situación de vulnerabilidad, así que es casi también muy habitual tener que trabajar con las organizaciones y las ONGs, y la Dirección de Tercera Edad, que atiende la población de adultos mayores. Sí, es real que con ellos no compartimos gran cantidad de actividades, sí hemos hecho algunas intervenciones de carácter preventivo y de promoción en relación a erradicar la violencia en la infancia y la adolescencia. Acá paso a cómo está compuesta específicamente el área que yo tengo a cargo, que es la Dirección de Niñez. Nosotros tenemos una sede cabecera, que es Don Bosco 411, y tenemos dos ejes de trabajo fuertes. Por un lado, los centros de integración y cuidado infantil, que atienden población entre 45 días y 2 años, para no profundizar en esto y perder tanto tiempo en esto. Son jardines maternales, ¿sí? De modalidad gratuita, de doble jornada, con el cual se articula mucho desde el servicio local a fin de poder gestionar la vacante para niños que requieren atención en primera infancia, o tal vez mamás y papás o familias que necesitan algún tipo de acompañamiento para poder ejercer bien los cuidados en la primera infancia. Y el otro gran eje de trabajo que tengo dentro de la dirección es el Servicio Local de Niñez y Adolescencia. Un poco tratando de cumplir, ¿no? con este nombre de servicio local, muchos de los municipios hemos considerado la necesidad de no contar con una sola sede, ¿sí? Esto depende mucho del tamaño del municipio en el cual esté establecido el servicio local. San Isidro, si bien no es un territorio sumamente amplio, sí la Panamericana divide como en dos, ¿sí? El distrito, y por esta razón se dispuso, desde la firma del convenio, la descentralización en 3 sedes. Entonces tenemos el Servicio Local de San Isidro, que acá se lo señalo, el Servicio Local de Boulogne y el Servicio Local de Bécar. Básicamente somos un equipo dividido en 3 sedes. Romy después les va a detallar bien cómo está compuesto este equipo, pero bueno, conceptualmente sería básicamente esto. Y articulamos con un equipo de abogados, ¿sí? Que suelen tener la modalidad itinerante cuando cada sede está en su sede. En tiempos de pandemia tuvimos la necesidad de centralizar la atención acá en Don Bosco 411 por cuestiones externas a nosotros, digamos, pero hoy estamos los 3 servicios locales funcionando en Don Bosco y con las acciones necesarias para volver a la descentralización. Esto tuvo que ver con los lugares donde estaban funcionando los servicios. Pero bueno, retomando, tenemos el equipo de abogados que coordina el doctor Ortiz, la oficina de adopción, que vi ahí que en la sala está la coordinadora de la oficina, que es Laura Benítez, licenciada en psicología, y el equipo de escuelas. La oficina de adopción hace el trabajo de acompañamiento de pretensos adoptantes y también el trabajo de acompañamiento de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de adoptabilidad, ¿sí? Es un trabajo muy lindo, también muy arduo, y entendemos nosotros que sin duda esta población que está institucionalizada y a la espera de poder tener una familia, ¿no? Que se pueda resolver esta situación de vulneración de derechos, volver a tener una familia, necesita realmente un espacio de mucha escucha y mucho acompañamiento. Por eso se creó, ya hace 7 años casi, creo, si no estoy mal, esta oficina de acompañamiento en adopción. Y el equipo de escuelas también viene a dar respuesta a una particularidad de San Isidro, que es la cantidad de instituciones educativas que tenemos.
en los 3 niveles, y ya ahora también a nivel universitario, pero bueno, nosotros no trabajamos con jóvenes, digamos, mayores de 18, pero la verdad es que San Isidro tiene una gran oferta de instituciones educativas, y la articulación con este efector también es permanente, por ello decidimos armar un equipo específico que pueda atender la demanda de las instituciones educativas. Está además decir que durante todos estos años, desde que se firmó el convenio y la apertura del servicio local, se ha trabajado tanto a nivel de gestión pública, las instituciones de gestión pública, como las instituciones de gestión privada, ¿sí? Es muy interesante el trabajo que se logró en relación a la articulación con todos ellos. Y por último, acá mencionamos algunos de los programas que tenemos hoy, ¿sí?, vigentes. Uno de ellos es Crianza sin Violencia, que apunta a poder dar herramientas a los adultos. Es muy claro el nombre, ¿no? Herramientas que permitan acompañar el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes sin el ejercicio de la violencia. Hombres Dialogando, que es un espacio que compartimos con el área de género, que acompaña varones que ejercen violencia por razones de género, emocionalmente. Es un programa que está por estrenarse ahora en el mes de octubre, y la idea es poder tener un espacio de reflexión y un taller a fin de poder manejar el enojo, ¿sí? Muchas de las situaciones, ahora en el devenir de la presentación, van a ver el dato estadístico que tenemos. En general, es muy importante la cantidad de situaciones que atendemos por violencia sobre niños, niñas y adolescentes, y muchas de ellas tienen que ver con lo aprendido, ¿no? Lo que le sale al adulto, porque es lo que han recibido en su infancia. Un poco este taller intenta poner en jaque este aprendido, y desaprender y aprender métodos nuevos, y lograr que estos enojos, que todos tenemos enojos, sean canalizados de un modo positivo y no que se traduzcan en conductas de violencia. El programa Envión, que es un programa de convenio con la provincia de Buenos Aires, que es de acompañamiento para adolescentes. Autonomía del Joven también lo es, pero Autonomía del Joven es exclusivo para niños, para jóvenes que están institucionalizados, ya sea bajo medida de protección, ya sea bajo régimen de penal juvenil, o en comunidades terapéuticas por alguna situación de consumo problemático de sustancias. Y Justicia Juvenil Restaurativa, también tuvimos la alegría de que se está reactivando luego de la pandemia. Entiendo que todos los doctores aquí presentes conocen esta metodología, este enfoque en relación del abordaje de jóvenes en conflicto con la ley penal, que la experiencia nuestra, de creo que 4 años de trabajo con justicia juvenil, es excelente. La verdad es que hemos logrado un espacio de acompañamiento para jóvenes que realmente en otro momento de la historia no sé si hubiéramos tenido un final feliz, y a través de este programa se ha logrado la inserción y la restitución de todos los derechos de estos jóvenes. Pablo, esta es la última y después le doy la palabra al doctor Ortiz para que nos cuente más sobre el marco legal, que entiendo todos ustedes lo conocen muy bien, pero bueno, un poco en esta filmina hacemos mención a lo establecido en la ley en relación a cómo deben estar integrados los equipos técnicos de los servicios locales. Aprovecho para contarles, la Municipalidad de San Isidro firmó convenio con la provincia de Buenos Aires para la apertura de los servicios locales en el año 2014. Y lo que establece la ley es que el equipo técnico debe estar integrado de mínima por un abogado, un médico, un psicólogo y un trabajador social. La verdad es que en el trabajo cotidiano
estas 4 profesiones están presentes, pero además muchísimas otras más que enriquecen la mirada, la interdisciplina, la transdisciplina de cada uno de los equipos, y además cada uno de estos servicios locales cuentan con equipos que les son propios, y que en lo cotidiano abordan las situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Romy, vos tenías que contar, ¿no? ¿Cómo estaban? Perdón, me equivoqué, le iba a dar la palabra a Guille, pero en definitiva, Romy, que es la coordinadora del servicio local de Boulogne, les va a contar qué pasa cuando lleva una situación a una de estas 3 sedes del servicio local. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿Se escucha? Soy Carrillo. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Como dijo Pat, estoy a cargo de la coordinación de la sede de Boulogne. Sí, perfecto. Un poco contarles cómo está conformada cada sede. Es un equipo interdisciplinario, en donde están los operadores. Uno de ellos ocupa el rol del admisor, que es quien recibe todos los ingresos que por diferentes canales van ingresando, que después hay una filmina más adelante donde hay una estadística de los canales derivadores. Junto con el coordinador de sede se leen todos los ingresos, o se hace una primera evaluación de la situación y se interviene obviamente por riesgo. La admisora hace una primera intervención en relación a lo que va ingresando, 1 o 2 entrevistas, y después esos casos, ya una vez detectada la situación de vulneración, se pasa al equipo que es el equipo de programa de acompañamiento y fortalecimiento, que son los operadores que están trabajando en cada sede. Los chicos hacen un trabajo en donde se trata de erradicar siempre la situación de vulneración de la familia a través de intervenciones y entrevistas. Trabajamos mucho con los dispositivos y en los barrios, donde, bueno, cada uno nos corresponde. En mi caso es Boulogne, con lo que hay y lo que ofrece, ¿no es cierto?, cada uno de estos escenarios. Trabajamos mucho con el acompañamiento de cada familia en relación a las características que tenga, y se evalúa la situación de riesgo siempre de los niños. Cabe destacar que generalmente en la admisión, que es la primera o la segunda entrevista, siempre se hace la escucha activa del niño. En relación a eso se evalúa. Hay algunas situaciones que son de extrema urgencia, ahí se detecta cuál va a ser el trabajo a seguir, se arma un plan de estrategias. A veces esas intervenciones terminan siendo una situación de medida de protección instantánea, en donde se toma un abrigo, y el abrigo ese lo acompaña también un operador. Dura 6 meses, después Bárbara Bonaldo va a contar bien el proceso de las medidas de protección. Y si no, bueno, se trabaja con la familia, acompañando y tratando de que se erradique esa situación. Trabajamos mucho con el equipo de escuelas, pedimos informes, trabajamos mucho con el dispositivo de salud, a donde pedimos tratamientos psicológicos, el acompañamiento. Bueno, y si fuese que tomamos una medida de protección, acompañamos todo el proceso de la medida, que como máximo dura 6 meses, y una vez cesada, que por diferentes cuestiones, puede ser que sea una restitución, o que sea un pedido de guarda, o bueno, que vaya a adopción, igual se sigue acompañando a la familia un tiempo prudencial para ver que ese niño, joven o adolescente, no se encuentre vulnerado aún después de haber intervenido en esa situación. Hay mucho trabajo de red familiar, muchas veces tenemos que trabajar en equipo con los otros servicios. Un poco ese es el trabajo. Lo importante del equipo es que sea un equipo interdisciplinario, en donde la mirada de cada caso es una mirada en conjunto. Entonces, los chicos a veces suelen atender juntos, suelen acompañarse. Hacemos muchísimas visitas a los domicilios y vamos a los barrios. Cuando mandamos citaciones y la familia no se presenta, vamos a buscarlos y tratamos de interactuar también ahí en su espacio con los medios digamos, locales. Claro, de cada local. O sea, a veces solemos ir y hacemos el acompañamiento, no sé, por ejemplo, bueno, en Boulogne tenemos algunos dispositivos para consumo, entonces acompañamos esos dispositivos y tenemos entrevistas mensuales o quincenales con esos inspectores para poder tomar decisiones en conjunto
y que la llegada a la familia sea una, y no de repente varias directivas de distintos espacios. Eso lo hacemos un montón en todas las sedes, con los diferentes espacios de cada lugar. En eso, gracias, Romy, impecable. Cuando decimos servicio local, en este tipo de armado, de tejido, es donde se nota la importancia de este concepto, de lo localista, ¿no? De poder estar cerca del sujeto que se debe cuidar, justamente por los recursos que comunitariamente lo acompañan y las distintas instituciones. Ahora le doy la palabra a Guille, que va a hacer la parte de marco legal. Bueno, buenas tardes. Vení acá si querés. Porque dicen que no ven la imagen del que habla. Bueno. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por participar. Bueno, qué contarles que el marco normativo que ustedes desconozcan, ¿verdad? Al contrario. Bueno, como punto cardinal del servicio, o en realidad la institución de servicio local, obviamente que tiene todo un antecedente, toda una espalda normativa que todo operador de niñez, al menos en alguna oportunidad, ha sentido nombrar, ha sentido escuchar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la directriz la recibimos de la Convención de los Derechos del Niño. Si nos ponemos a pensar cómo llega a la Argentina, o cómo llegamos a la Convención de los Derechos del Niño, haciendo un repaso histórico para poder entender más o menos, tenemos que tener presente un determinado aspecto. Desde el año 1959 solamente teníamos una declaración. Ustedes saben que una declaración en la ONU tiene carácter no normativo, sino de sugerencias hacia los estados. ¿Qué pasó? En el año 70, en el auge del conflicto de la Guerra Fría, la delegación polaca en la ONU, trayendo a cuesta los derechos económicos, sociales y culturales, empieza a advertir la existencia de por qué no regular una legislación de carácter internacional que contemple la necesidad de este grupo grupo etario, conjuntamente con muchos de los derechos humanos que todavía estaban sin legislar. Obviamente que, y todos sabemos que en el auge de la Guerra Fría, digamos, la postura polaca estaba embutida, si se quiere, de un carácter soviético o socialista, que al chocar, digamos, o al encontrarse con la postura de Gran Bretaña o las opiniones de los Estados Unidos, demoró más o menos 10 años hasta que pudimos celebrar y pudimos tener la Convención de los Derechos del Niño. A partir de ahí, ustedes piensen, año 89, la ratificación por la Argentina posterior y su inclusión a nuestra Carta Magna. Yo digo que ha sido fundamental la reforma del 94 porque no solamente se ha incorporado, sino que justamente le ha dado, dentro de la estructura piramidal constitucional, lo ha equiparado a la Constitución misma. Desde el año 94, donde la Convención se incorpora a la Constitución, o queda ya estandarizada la Constitución, 11 años después, tenemos la Ley Nacional de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, que es la 26061, que vino acompañada después de todas las leyes locales en cuanto a jurisdicciones provinciales se trata. La nuestra vino de la mano de la 13298, que es la ley regulatoria de los servicios locales dentro del marco de la provincia de Buenos Aires. Es una ley que el Servicio Local de San Isidro, o al menos la mayoría de los servicios locales dentro de la provincia, no la trabaja en soledad, sino que tenemos que tener presente justamente la ley del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil, porque justamente tratan aquellas situaciones donde un joven se encuentra en conflicto con la ley penal. De la mano con la 13298 y
en carácter consonante tenemos la 12.569, que la gran mayoría de los operadores jurídicos la tenemos por demás empapada. Nosotros somos muy expectantes siempre en tener una advertencia de lo que nos marca la ley, justamente a la hora de solicitar las medidas que la 12.569 nos contempla. En el artículo 7 ustedes se acordarán o tendrán presente que tenemos las famosas medidas cautelares. Después la ley de adopción de la provincia de Buenos Aires. Todos sabemos que el proceso de adopción dentro de la provincia, o a lo largo de los años, ha venido sufriendo modificaciones hasta lograr de manera uniforme, si se quiere, esta ley 14.528. Obviamente que además está decir que para todo lo demás lo encontramos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Sobre todo, y ayer justamente lo conversábamos, el principio de autonomía progresiva, que también uno de los tantos, de los cuales el servicio local siempre acompaña y siempre va, o tiene que tener presente a la hora de tomar alguna que otra determinación. Bueno, como funciones del servicio local, paso a la otra filmina. Veo que el tiempo nos apremia. El rol del servicio local o la función del servicio local en un primer momento es justamente aquel niño o adolescente donde aparezca amenazada o tenga amenazada la existencia de un derecho. Ahí interviene el servicio local justamente para doblar esa situación y tratar de revertirla y que todos los recursos del Estado puedan estar a plena disposición. Como principio rector, el servicio local, ante una situación de vulneración, tiene que velar y justamente agotar todas las instancias posibles para no separar o no romper la estructura familiar, ya sea que el niño esté dentro de su familia de origen, dentro de su familia adoptiva, dentro de su familia ampliada, o de aquellas personas que lo tengan a su cuidado. En todo proceso donde se declare la guarda, justamente con fines hacia el día de mañana, hacia una futura adopción, el servicio es un agente de participación activa, porque en muchos de los casos pensemos que antes de llegar a la guarda con fines adoptivos, ha transitado seguramente alguna situación excepcional por las cuales este servicio o algún servicio local de la provincia haya tenido que intervenir. Es fundamental justamente la labor que hace el servicio a la hora de restituir y de dar a conocer los derechos que aquellas personas, obviamente, a niños, niñas y adolescentes, tienen amenazados o vulnerados. Ya descarto de plano, y por eso lo pasé por alto como una cuestión obvia, que el rol del servicio local es la antítesis de lo que era el sistema de la famosa ley de patronato. Ustedes recuerden, y en el análisis anterior, donde hacíamos mención a la 26.061, a la 13.298, la Argentina, como todos sabemos, desde el retorno a la democracia, en el año 1989, luego de sufrir los embates de gobiernos militares o de gobiernos dictatoriales, teníamos organizado normativamente el aparato legislativo de una manera en la cual el niño era un objeto, era sometido a un proceso justamente prescindiendo de cualquier opinión, de cualquier participación que el niño pueda llegar a tener, esgrimir o mencionar. Ahora bien, cerca del año 80 empezaron los primeros, ustedes recordarán, los famosos jueces del fuero penal, al menos en provincia de Buenos Aires,
¿se acuerdan de la función del juez de instrucción? Donde catalogaba, o con esas famosas muletillas decía, por considerar un riesgo social, o un riesgo económico, o pobreza extrema, quitaba o arrancaba al niño de esta familia y era justamente consignado bajo el sistema de la ley de patrimonio. Obviamente que esto es, o al menos con el andar de los años, y justamente tiempo después, empezaron las primeras voces de los defensores oficiales. Quienes dieron los primeros pasos, al menos en provincia de Buenos Aires, fueron los defensores oficiales, los movimientos de derechos humanos, justamente para desarraigar y para empezar a ver que este grupo de niños, niñas y adolescentes tenía que tener otro contexto legislativo diferente, y así se fue forjando el camino hacia lo que fueron 20 años después, la famosa ley 26061, la 13298, donde el niño dejó hace tiempo, en buena hora, de ser un objeto para ser colocado como sujeto. Esto que decía Pato y lo contaba Romy, de la intervención, en cualquier intervención primaria que haga el servicio local, siempre ha de tener en mira y siempre ha de tener en cuenta la opinión y participación del niño, niña o adolescente a la hora justamente de tomar alguna decisión que implique cualquier modificación en su estado de familia como en su estilo de vida. Medidas de protección integral de derechos. Bueno, dentro de las funciones como servicio local nosotros tenemos un abanico gigante o contempladas en la ley, un abanico gigante de medidas de protección. La primera de ellas, obviamente, es, como yo les dije hace un ratito, que el servicio local intervenga a los efectos de, o con la finalidad de no desmembrar ese núcleo familiar con el niño, sino justamente mantener ese principio que viene ya desde la convención de todo niño a permanecer en familia, a trabajar activamente también con la familia. Si ustedes vieron o tomaron nota de lo que decía Patricia en una de las filminas, el fortalecimiento familiar que el equipo de niñez lleva adelante a la hora de trazar una estrategia o llevar adelante alguna intervención. Obviamente, esas estrategias siempre está la orientación a los papás, a los papás que muchas veces, como contaba Patricia recién, venimos con esas muletillas, con esos conceptos de nuestra propia crianza, de nuestra propia historia, con nuestra propia mochila, y quizás hoy en día la sociedad nos exige justamente, o a todos exige, otro tipo de mirada, otro tipo de contemplación y otro tipo de comportamiento a la hora de llevar adelante la crianza de nuestros hijos. Dentro de las medidas de protección tenemos el acompañamiento a los papás, esto que contaba también Romy, desde que se implementa una medida de protección hasta culminada, y en los casos en que alguna medida de protección culmina por alguna razón excepcional, como por ejemplo una restitución de derechos o una solicitud de acción civil donde va acompañada de una guarda, seguir acompañando a estos adultos que asumen los cuidados de estos niños. Hoy, en pleno 2021, la inscripción como la asistencia obligatoria a los establecimientos educativos muchas veces sucede que por falta de vacante, por no haber lugar en determinada escuela, o por haber sido, o por el sistema que justamente contempla determinada cantidad de cupos, ningún niño, al menos en el distrito San Isidro, como en la provincia de Buenos Aires, debe quedar sin tener por garantizado su derecho a la educación. Sí, como estoy quedando. Sí, no. Bueno, además de decir que cuando tomamos o se implementa una medida de protección, y no muchas veces también, a veces sucede
que el servicio local debe estar a la hora o a la altura de las circunstancias de la problemática que se presenta justamente para poder contemplar y para poder abastecer estos requerimientos que el niño, la niña o el adolescente requiera, como por ejemplo un tratamiento terapéutico cuando tiene amenazada o vulnerada una situación de derechos, el sistema de cobertura que ha otorgado la asignación universal por hijo. Así que bueno, ahora en breve ya los dejo con Patricia, muchísimas gracias. Vamos, al que habla, vamos desde acá porque es más fácil y así nos ven. En relación a la AUH, en tiempos de pandemia fue un tema porque ANSES no tenía atención al público. En los últimos años hubo una medida muy interesante, justamente desde ANSES en forma articulada con CENAF y con el organismo provincial, se firmó un convenio que permite que los servicios locales, a través de la firma de quien tiene a cargo, el servicio local pueda firmar adendas y hacer el cambio de titularidad del cobro de la AUH, lo cual resulta ser una herramienta muy práctica para que la AUH, nosotros decimos como una nubecita, siga al niño, a la niña o al adolescente donde esté, ¿sí? Que en esto se pueda realmente cumplir con el objetivo de la asignación universal por hijo, y que si por alguna razón el niño no permanece con quien está cobrando por derecho esta asignación, se le puede otorgar a la persona que está ejerciendo los cuidados. Fue difícil en tiempos de pandemia, bueno, por lo que mencionan, se estaba cerrado, pero bueno, finalmente logramos poder resolver estos obstáculos y poder dar cumplimiento con esto. Ahora les vamos a tratar de mostrar rápidamente dato estadístico que es extraído desde el sistema Reúna, que es una plataforma que promueve el organismo provincial desde la creación de los servicios zonales, ¿sí? Al cual solo tienen acceso los servicios zonales y los servicios locales a través de usuarios personales que tenemos cada uno de los operadores del sistema de promoción y protección de derechos, a partir del cual hacemos la apertura de legajos con nombre y apellido y número de DNI, ¿sí? Esta herramienta la verdad es que facilita muchísimo el trabajo y justamente la extracción de dato estadístico que nos permite ir pensando políticas públicas que den cuenta de las necesidades reales del abordaje que tenemos en cada uno de los distritos. Esta torta nos muestra las diferentes franjas etarias que abordamos desde el servicio local, tomando un año calendario, perdón. Esta división, fíjense qué pareja que es, ¿sí? Solo disminuye en el último año del adolescente, entre los 17 y los 18, baja significativamente. Esto tiene que ver con la capacidad de autonomía progresiva de los jóvenes. No siempre están interesados en poder ser acompañados desde el servicio local. Nosotros nos ponemos a disposición de ellos, intentamos establecer un nexo de que realmente entiendan que nosotros estamos a disposición de ellos, pero fíjense cómo baja el índice de intervención en el último año. Aclaro que la carga en Reúna se hace en el primer contacto que tomamos con ese niño, niña o adolescente, entonces es una fotografía que no termina de ser del todo exacta, ¿sí? Porque en el devenir de las intervenciones muchas veces empiezan a aparecer situaciones de vulneración de derechos que conviven, ¿sí? En un solo joven, en una sola niña, en un solo niño. La realidad es que en general suele haber múltiples situaciones de vulneración de derechos. Nosotros sí tenemos el registro de esa primera situación por la cual tomamos contacto con esa situación de ese niño, niña o adolescente, y es lo que se transcribe en este dato estadístico, ¿sí? Durante el año 2019, y acá fuimos
trayendo datos tanto del 2019 como del 2020 para hacer una comparación de año con pandemia y sin pandemia, ¿sí? Pues, como un desafío para nosotros de ver, bueno, cómo pudimos responder a esta población a pesar de la pandemia. Este fue el interés del análisis de estos 2 años comparativamente. Durante el año 2019 se intervino en 1.499 casos. Fíjense, como les mencionábamos antes, qué importancia poder abordar el tema de la violencia, porque es el primer puesto, ¿sí?, dentro de lo que es este dato estadístico por las razones por las cuales interviene el servicio local de San Isidro particularmente, pero compartiendo esta experiencia con el resto de los servicios locales, todos mencionan lo mismo, ¿sí?, que la primera razón de intervención suele ser las situaciones de violencia. El segundo de los índices y de problemáticas con las cuales nos encontramos con mayor asiduidad es la negligencia, ¿sí? Es la falta de cuidados de parte de los adultos para el logro del mejor desarrollo de este niño, niña o adolescente. En general, la negligencia se ve en varios aspectos de la vida cotidiana de los niños, ¿sí? Suele ser una problemática que la detectan mucho los médicos pediatras, los pediatras, en el colegio, ¿sí? Estos chiquitos que van faltos de cuidado, faltos de higiene, mal abrigados, ¿sí? Que tienen recurrentes ausencias, que no pueden completar bien lo requerido por la institución educativa, y ahí es donde se empiezan a prender las primeras alarmas a fin de poder entender qué es lo que está sucediendo detrás de este síntoma, ¿sí? Suele ocurrir también que detrás de situaciones de negligencia exista alguna situación de consumo problemático de sustancias por parte del adulto que está a cargo de los cuidados, o, por ejemplo, también nos encontramos con patologías psiquiátricas que están siendo desatendidas o que no están siendo bien acompañadas desde salud. El trabajo, obviamente, es el fortalecimiento de los adultos en pos de garantizar el mejor de los desarrollos. La tercera problemática es el abuso sexual, ¿sí?, en la infancia y en la adolescencia. Más adelante les vamos a mostrar desglosado qué tipos de abuso sexual, en realidad en función de quién lo comete, que obviamente entiendo que todos conocen de este grave delito. En su mayoría son ocasionados por agresores convivientes o de cercanía de sus víctimas. El cuarto es consultas jurídicas, y ahí hacemos mención a distintas, digamos, trámites muchas veces que están relacionados con el Poder Judicial, como por ejemplo situaciones que ya están resueltas de hecho y la familia requiere el acompañamiento para lograr la guarda, ¿sí? Digamos, poder encuadrar, enmarcar legalmente estos cuidados que tal vez están resueltos de hecho por determinadas circunstancias, régimen de comunicación, régimen de cuidados. Hay un montón de cuestiones que muchas veces nos llegan como requerimientos de parte de los adultos que acompañan a estos niños, niñas y adolescentes. Falta de acceso a servicio, ausencia de adulto responsable, y bueno, va bajando el índice de intervención de estas otras problemáticas. Fíjense que en el año 2020 la cantidad de intervenciones se mantuvo. Acá hago una aclaración: el servicio local viene aumentando año a año la cantidad de intervenciones que tiene, aproximadamente de a 200, ¿sí? Nótese que en el año 2020 se bajó la cantidad de situaciones abordadas. Esto entendemos, y el análisis que hemos hecho es que justamente esto está relacionado con el cierre de muchos efectores, o tal vez sería injusto decir cierre, la modificación en la atención y en la llegada de determinados efectores al universo de niños, niñas y adolescentes. Son un ejemplo de ello el tema de los colegios, ¿sí?, la no presencialidad, también salud, ¿sí? Pensemos que
en el año 2020 era muy raro llevar a un niño sano a un control pediátrico, y muchas veces ahí también hemos visto sesgado, ¿sí?, la posibilidad de poder detectar situaciones. Así que este es una alarma que hemos tenido, que si bien no es muy significativo, entiendo que deben ser 100 menos, hemos descendido y nosotros veníamos con un aumento de año a año, así que ahí hemos tenido una alarma. Otra cuestión para aclarar con este dato estadístico es que el sistema REUNA, a partir de la implementación de ley Micaela y de la necesidad de hacer transversal la perspectiva de género, ha realizado, ha creado una nueva nomenclación de los diferentes tipos de violencia, ¿sí? En la filmina anterior, fíjense que solo hablábamos de maltrato de modo general, y en el 2020 logramos poder identificar con mayor precisión qué tipo de violencia estábamos hablando. Entonces, por ejemplo, esto implicó una modificación en el primer puesto de motivo de intervención, pero que en realidad si juntáramos los distintos tipos de violencia, sigue siendo el primer puesto. Pero fíjense, el segundo punto es maltrato físico de adultos, ya lo podemos identificar con mayor precisión a la hora de cargarlo. Violencia de género de la madre, ¿sí? Ahí podemos señalar cuando hay un niño, niña o adolescente que está viendo afectado el pleno ejercicio de sus derechos porque su mamá es víctima de violencia por razones de género, el maltrato psicológico, y y otro ítem que también aparece, ya agudizando aún más, ¿no?, la mirada desde la perspectiva de género, cuando la propia niña o adolescente es víctima de violencia por razones de género. Bueno, esto a nosotros de verdad que nos sirve en este análisis poder tener este dato preciso, justamente para poder ir pensando programas y dispositivos acorde a las problemáticas que aparecen mayoritariamente en el trabajo diario y en las necesidades de niños, niñas y adolescentes, obviamente. Ahí, bueno, se los muestro nada más, pero no voy a hacer mucho profundizar, es, digamos, el recorte del abordaje que se hizo durante el ASPO, ¿sí?, durante el aislamiento. La verdad es que fue un gran esfuerzo, pero fue una decisión del servicio local y acompañado por nuestros directores, digamos, nuestros superiores, la subsecretaria y el propio intendente, poder estar a disposición, ¿sí?, y con la escucha permanente de estas situaciones que nos hacían llegar al servicio local. Así que muy rápidamente, creo que estuvimos 3 días armando de qué modo íbamos a estar atendiendo, pero al tercer día del ASPO ya estábamos todos acá, sobre todo los coordinadores, debo decir. Después paulatinamente se fueron incorporando los operadores familiares, estuvimos atendiendo las situaciones que se nos presentaban. En esta torta intentamos mostrar este gran indicador que preocupa siempre a quienes trabajamos con la población de jóvenes y de niños y niñas, que es que cuando el abuso sexual ocurre en general, y muy mayoritariamente ocurre por el ejercicio del abuso de alguien muy cercano, ¿sí?, a esta víctima. Fíjense que de 166 situaciones de las cuales intervenimos, 130 fueron acciones cometidas por un familiar directo, ¿sí?, por un conviviente, 28 por un agente extrafamiliar, 3 por referente comunitario, y acá aparece otro dato que en pandemia fue preocupante, que tenía que ver con la utilización de medios de comunicación tecnológicos para la comisión de delitos de acoso, de sexting, de grooming, ¿sí? Ahí también nos tuvimos que poner a tiro, porque la verdad es que no era una problemática que fuera tan habitual,
y si bien son 5 las situaciones, es un montón, porque había que articular con la Fiscalía Especializada en investigación de delitos, de ciberdelitos, pero bueno, nada, lo menciono porque realmente fue, esto nosotros, por ejemplo, lo que sí hicimos fue una campaña de prevención a través de medios locales para poder dar herramientas para que los adultos pudieran tener un discurso, ¿sí?, de acompañamiento de esta problemática. Suele ser delitos que los chicos les da muchísima vergüenza contar que están siendo víctimas de este tipo de delitos, y además, ante la inminencia de que se les cierren las redes o lo que fuere, no es tan fácil que nos cuenten a los adultos que están transitando alguna de estas situaciones. Acá algo interesante, que es de qué modo nos llegan las situaciones al servicio local. Romy lo había mencionado. Durante el 2020, y a través también, creo yo, y lo reconozco como un logro, de la implementación de la ley Micaela, las comisarías y las fuerzas de seguridad han logrado tener un gran protagonismo durante la pandemia, y antes del 2020 no eran, a través de los organismos de seguridad, el primer puesto de derivación al servicio local, y durante el tiempo de pandemia realmente han hecho un esfuerzo y una adecuación, ¿sí?, a través de distintos modos de poder el ciudadano denunciar, que facilitó y nos dio muchos elementos a nosotros como servicio local para poder tomar intervención en distintas situaciones de vulneración de derechos. El segundo puesto, como verán, es presentación espontánea, ¿sí? Es el niño, niña o adolescente o algún adulto que se acerca a pedir ayuda al servicio ante la situación de vulneración de derecho. Y el tercero, el Poder Judicial. Y ahí también destacar que fue un desafío grande para todos, tanto para el Poder Judicial como para nosotros, pero creo que nos llevamos más logros que obstáculos. Se logró muy rápidamente una adecuación y un lograr una comunicación permanente con el Poder Judicial, como decía Guille, cuando necesitas medidas cautelares, cuando tenés que, no sé, rápidamente lograr un régimen de alimentos o de comunicación que tenga en vistas el interés superior del niño. Y nada, creo que la pandemia en relación al Poder Judicial nos dejó mucho más cerca y con una capacidad de comunicación más aceitada a la que traíamos antes del 2020. El resto, bueno, salud, educación, el propio municipio detectando y derivándonos a través de sus distintas áreas algunas situaciones. Y bueno, hay Consejo de Derechos de Cava, ONGs, organismo de niñez. Acá esta filmina un poco es interesante también analizarla, no voy a profundizar mucho, pero bueno, es el dato bien puntual de cómo se modificó durante el 2020. Fíjense que durante el 2020 nosotros, como situaciones nuevas, tomamos apertura del legajo Reúna en 758 situaciones. Durante el 2019, 859 situaciones nuevas habíamos abierto en el sistema Reúna, y durante el ASCO 454, ¿sí?, en ese periodo donde realmente la circulación estaba muy restringida. Y como números ya más generales, durante el 2020 acompañamos 1.384 niños, niñas y adolescentes, y durante el 2019 1.499. Y esto sí nos da otro análisis, porque se puede hacer también una lectura de la cantidad de intervenciones que hubo por legajo, ¿sí? Lo que sucedió durante el 2020 es que creció en demanda la cantidad de intervenciones que tuvo el servicio local por cada caso abierto, ¿sí? Pasamos de tener 6 intervenciones a tener 7. Parece muy poco, pero en realidad es un montón, porque las tenemos que dividir. En algunos casos las intervenciones son muy pocas y en otras son muchísimas. Entendemos que al haberse
también restringido el acceso de los niños, niñas, adolescentes a otros efectores del modo habitual. Esto generó una recarga, por denominarlo de algún modo, en las intervenciones requeridas para el servicio local, ¿sí? Bueno, ahí vamos a medida de protección especial, que a veces decimos, en general nos conocen más por las medidas de abrigo que por el resto de medidas que implementamos. Y bueno, Bárbara Bonaldo, que es la coordinadora del Servicio Local de San Isidro, les va a exponer en relación a la medida de abrigo o protección especial. Bueno, hola a todos. Quería comentarles el tema de la medida de abrigo. Nosotros para la medida de abrigo es una potestad que tiene el servicio, que como órgano administrativo está incluida o regulada por el artículo 35, inciso 1, y el 35 bis de la ley 13.298, y con la medida de abrigo lo que hacemos es cuando el servicio detecta alguna situación donde venimos trabajando y no se pueden erradicar las conductas en donde los chicos tienen los derechos vulnerados, se implementa una medida de protección, o también hay otros casos, es una medida excepcional, eso es re importante, o sea, la tomamos, es la última instancia que realiza el servicio, a no ser también que el niño exprese su voluntad de no volver a su hogar debido a lo que está sufriendo en cuanto a situaciones de violencia. Muchas veces en la escuela los niños hacen estos planteos y bueno, se ponen en contacto enseguida con el servicio local, y si el niño dice que no quiere regresar al hogar, en primera instancia lo primero que se hace es evaluar familia ampliada. Dentro de familia ampliada tenemos la familia del niño, los parientes cercanos, abuelos, tíos, pero también se evalúa la posibilidad de un referente afectivo para el niño, siempre y cuando no sea un recién nacido. En el caso de los recién nacidos, sí tiene que ser familia ampliada, si no, directamente iría a un hogar. O sea, las dos posibilidades que tenemos de frente a una medida de abrigo es o que el niño quede al cuidado de familia ampliada o que el niño quede en institución. En ese tiempo nosotros tenemos 180 días, que es un plazo que tratamos de, en realidad no tenemos prórroga, entonces en esos 180 días nosotros tenemos que trabajar con los progenitores para revertir las conductas que llevaron a que se implementara la medida de abrigo. Dentro de los motivos, tienen que ser motivos graves y tienen que ser negligencias significativas, así como situaciones de violencia o abuso sexual, siempre y cuando no haya, por ejemplo, en el caso de una familia donde hay abuso sexual y la progenitora, por ejemplo, no cree en lo que dice el niño o el adolescente, o sea, si no se excluye al agresor, pero en los casos en donde tanto la mamá como el papá son vulneradores de derechos, en esos casos sí se toma una medida de abrigo. La medida de abrigo, también es importante saber que tenemos que contar con la voluntad del niño, ¿sí? El niño tiene que estar de acuerdo con esto, y por eso cuando el niño no quiere ingresar a un hogar o irse con familia ampliada, pese a estar sufriendo situaciones graves de violencia, se trabaja con el niño para que él pueda entender que es importante que pueda salir de ese ámbito de conflictivo, de violencia que está sufriendo, para poder tener un desarrollo sano. Otra de las cosas importantes con respecto a la medida de abrigo es que una vez finalizada la medida de abrigo tenemos tres posibilidades. Puede ser que no dure los 180 días. O sea, mientras uno va trabajando con los progenitores, puede ser que esto se modifique y se pueda cortar antes la medida, el plazo de la medida, pero tenemos tres posibilidades. Una es el egreso por restitución de derechos, que es cuando los papás realizan lo que es a través del servicio, se le van dando estrategias, se va planificando diferentes posibilidades, como por ejemplo que ingresen a un espacio terapéutico para adquirir herramientas para mejorar su rol, ir al taller de crianza sin violencia, en el caso a lo mejor de consumo problemático de sustancias se los deriva al CPA, y también se trabajan con entrevistas en el servicio con las operadoras.
Si los papás logran erradicar esas conductas, se restituye el niño a los papás. En caso contrario, en el caso que el niño esté con familia empleada, se solicita desde el servicio local a los 180 días la guarda del niño para con esa familia. Y en el caso de que estuviera en institución, se solicita la adoptabilidad para ese niño. También eso es importante decirlo, que se trabaja con el niño para que él acepte esta situación de adoptabilidad. Una vez que finalizamos las medidas, lo que se hace es un acompañamiento, pero no se continúa la intervención por muchos años, sino que realmente si se consideró que hay un egreso por restitución de derechos, la realidad es que la intervención se va acompañando a estos papás y se va haciendo un seguimiento, pero luego se finaliza la intervención. Bueno. Es para que nos conozcan a todos, claro. Bueno, acá les mostramos dato estadístico, y siempre de verdad que pareciera que el servicio local solo toma medidas de abrigo, y es más, es por lo que más nos identifican, pero en realidad es muy bajo el índice de medidas de protección especial que debemos implementar, porque básicamente, como Barbie lo dijo, nuestro trabajo es erradicar estas situaciones que ponen a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de derecho, y fíjense que durante el 2020 el servicio local tomó 68. De esas casi 1.400 situaciones que fueron acompañadas, solo 68 terminaron bajo medida de protección especial, 39 con algún referente de familia ampliada y 29 en institución. Acá mencionamos algo también en referencia a la pandemia, y que aún hoy conservamos esta dificultad, que es que al momento del ingreso a una institución hay que hacerle, obviamente, ¿no?, para cuidar al resto de los niños que ya están institucionalizados, un PCR, ayer hicimos un curso de RCP, un PCR, para poder garantizar que ese niño o adolescente que ingresa a un hogar convivencial no tenga COVID, lo cual parece algo que sin duda es lógico, pero que realmente nos puso en jaque durante todo la pandemia, porque el tema era dónde permanecía ese niño a la espera del resultado, ¿sí? Teniendo en cuenta que el hospital materno-infantil estaba totalmente abocado a lo que era el tratamiento de COVID, y restringido de algún modo para la posibilidad de internaciones sociales, le llamábamos antes de la pandemia, a que los niños permanecieran por determinada razón 1 o 2 noches en el hospital hasta que, por ejemplo, tuviéramos la vacante en el hogar, cuando aparecía, no sé, alguna cuestión física que debía ser abordada por el equipo de médicos del materno. Esto realmente fue una gran dificultad que tuvimos, lo sorteamos buscando con lupa referentes afectivos que muchas veces sostenían a los niños por 1 o 2 días hasta que estaba el resultado del PCR y finalmente se podía hacer el ingreso al hogar convivencial. Lo menciono porque realmente fue un factor de gran estrés para todos nosotros cuando aparecía la necesidad de implementar una medida de protección en institución. Era, ¿qué hacemos ahora hasta que tengamos el resultado? Esto es un análisis de las franjas etarias, ¿sí? Que son protegidas bajo medida de protección especial, de acuerdo a sus edades y de acuerdo a si se toman con familia ampliada o en institución. Fíjense cómo a medida que va aumentando la edad de los niños, va bajando la cantidad de medidas de protección, ¿sí? Va disminuyendo esto, justamente por la autonomía progresiva y porque los chicos logran un tejido de redes muchas veces que no hace necesaria la implementación de una medida de protección. Este es un dato, digamos, como para que tengan identificado ustedes. Acá están las causales de abrigo, ¿sí? Por cuáles son las razones por las cuales los servicios, o por lo menos el servicio local de San Isidro, durante el 2020
tuvo que implementar medidas de abrigo de acuerdo a sus problemáticas. La primera situación, la primera razón, obviamente fue violencia y maltrato físico. Les pido disculpas porque me quedó desordenado, pero una vez que lo guardé ya no lo pude reformar. El segundo puesto, la segunda razón es negligencia con 21 situaciones, ausencia de adulto responsable 9, violencia, abuso sexual 4, y acá hago una mención especial. En general, uno considera la medida de protección, creo que Barbie lo dijo, pero lo quiero resaltar, evalúa la necesidad de una medida de protección especial cuando los adultos a cargo descreen del relato de la víctima, ¿sí? Para nosotros jamás va a estar en duda esto, por ello cuando alguno de los adultos no cree en el relato, nos resulta que debemos garantizar sin duda el impedimento de contacto con el victimario. Tengamos en cuenta que en general es conviviente, por esa razón se resuelven con una medida de protección. Falta de acceso a servicios, conflictiva vincular, que es una problemática también que suele desencadenarse en la adolescencia, violencia, maltrato psíquico o emocional y violencia de acuerdo a la 12.569. Y acá les contamos, cómo finalizan estas medidas de abrigo, ¿sí? Solo 2 han concluido porque el joven o la joven ha cumplido su mayoría de edad. Y ahí hago mención al trabajo que se hace en el programa que les presenté en una filmina anterior, que es el de autonomía del joven, ¿sí? Es un trabajo importante porque la idea de este programa es poder dar herramientas justamente de autonomía progresiva a fin de que este joven o esta joven, si vuelve a la familia de origen, que si estuvo bajo medida de protección, sin duda presentaba déficit en los cuidados, vuelva con herramientas para poder desarrollarse, ¿sí? Y acceder a una vida digna y de estudio y de trabajo. Así que es muy lindo el trabajo que se hace en autonomía del joven, la verdad lo destaco. A veces nos llegan, no sé, imágenes nosotros trabajábamos con un hogar acá que ahora cerró, en San Isidro, con las chicas de ahí, y no sé, ver la foto de que se está inscribiendo en la facultad, que consiguió una beca, te llena te gratifica profundamente. También el segundo punto, el egreso por abandono unilateral, es importantísimo poder aclararlo, porque tiene que ver cuando el niño o adolescente es escuchado tanto cuando solicita la medida de protección o la acepta, ¿sí? Luego de haber sido trabajada por el operador, y también es escuchado cuando ya no la quiere más, ¿sí? Esto es un punto esencial que muchas veces enoja a otros efectores, ¿sí? Pero de verdad que es importante ser claro con los niños, niñas, adolescentes y aclarar que van a ser escuchados en todo momento, no solo cuando estamos de acuerdo con la decisión que están tomando. Y en este punto, el egreso por abandono unilateral da cuenta de que el servicio local tal vez no está de acuerdo con que este niño, niña o adolescente vuelva a esta familia de origen, pero sí que va a seguir trabajando, tanto con el niño, niña o adolescente como con su familia, ¿sí? Y luego viene el egreso por restitución de derechos, con 15 situaciones que se han resuelto positivamente, y este niño, niña o adolescente ha logrado, en realidad la familia ha logrado, el adulto, resolver las razones, ¿sí? Subsanar los motivos por los cuales hemos debido evaluar la implementación de una medida de protección. Y fíjense también qué importante el número de situaciones que concluyen con una solicitud de acción civil, ¿sí? Esto obviamente apunta a medidas de abrigo intrafamiliar, donde no se logra la restitución de derechos a los progenitores, pero sí queda en el marco de la familia ampliada y se resuelve con una solicitud al juzgado de familia con una guarda.
a favor de los abrigadores, digamos. Y por último, también un número importante, 16 niños, niñas o adolescentes, donde esta medida de protección concluye con una solicitud al juzgado de se decrete la situación de adoptabilidad. En los casos de niños, niñas, adolescentes donde se solicita la acción de adoptabilidad, el trabajo continúa y continúa muy intensamente porque ahí hay que agudizar mucho el acompañamiento y acompañar en el proyecto adoptivo del niño, la niña o el adolescente, y también sostenerlo a veces en la espera, a veces en la madurez de poder pensarse en una familia nueva, ¿sí? Bueno, acá resumen de cuál es la tarea del servicio local, y creo que lo más importante es entender que el servicio local evalúa al niño, a la niña, al adolescente, no en soledad, sino en una determinada familia, en un entorno comunitario, y ya agregamos nosotros en un momento histórico, ¿sí?, de la sociedad. Es el análisis que hacemos para cada situación. Hay un análisis particular, hay un debate. La verdad es que nos damos espacio para poder discutir cuáles las mejores estrategias que hay que poner en juego para ese niño, en esa situación, en esa familia, en ese colegio, en esa comunidad, con qué recursos contamos, con cuáles no. Es un proceso arduo, pero que nos apasiona. Y además pensar junto al niño y su familia cuál es la mejor estrategia para poder resolver esa situación que nos encuentra a todos pensando, ¿sí?, cómo devolverle ese derecho que ha sido vulnerado. Y acá, un poco retomando lo que dice Barbie, bueno, en algún momento, cuando esto vuelve al equilibrio, se subsana la situación de vulneración de derechos, el servicio hace una acción que se denomina poner a disposición el servicio, ¿sí?, que es un último asesoramiento donde en el ideal uno se pone en comunicación con el resto de los efectores y da cuenta de que el servicio local se va a retirar de la intervención y que ahora el acompañamiento va a quedar en manos de los efectores, ¿sí?, del colegio, del médico pediatra, de la salita y de la familia, que sin duda es el mejor ámbito donde pueden estar los niños y adolescentes. Y dejamos a disposición nuestros datos de contacto para cualquier consulta, cualquier necesidad que pueda llegar a tener el niño, niña o adolescente, o su familia, o los propios efectores, ¿sí? Pero aclarar que no nos vamos a quedar trabajando una vez que está resuelta la situación de vulneración de derechos. Acá ya estamos llegando al fin de la exposición. Acá les mostramos, y nos daba mucha impresión cuando armamos esta Filipina, porque decíamos casi, diríamos que a diario hablamos con todos estos efectores, y no solo a diario, sino permanentemente hablamos con estos efectores, todos y cada uno de los operadores que trabajamos en el servicio. Mencionamos algunos, esperemos no olvidarnos de ninguno, pero bueno, en el área de salud articulamos con el Ramón Carrillo, que como les contaba atiende salud mental en todas sus franjas de edades. Con el Hospital Materno Infantil trabajamos una infinidad de situaciones. También con el Hospital Central de San Isidro, quien atiende la población a partir de los 14 años. Con los 9 centros de atención primaria de la salud, ¿sí?, que son centros de salud que están desparramados en todo el distrito. Y con el CPA, Casa del Joven y Centro Diocesano de Adicciones, se aborda todo lo que está relacionado con el consumo problemático de sustancias, ya sea para los adultos, ¿sí?, que deben ejercer los cuidados, como para adolescentes, y también en determinadas situaciones muy puntuales con niños en situación de consumo problemático. Sumaría ahí Narcóticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos, que también es un ámbito que resultó ser nuevo para nosotros, pero que da muy buenos resultados para determinados casos,
Me vienen muchos ejemplos, no voy a ahondar en eso, pero de verdad que es un espacio donde muchas veces se sienten sumamente contenidos y acompañados las personas que presentan algún tipo de dificultad de consumo. Las escuelas el sector de educación, y en esto mencionar que se trabaja tanto con las escuelas públicas como las de gestión privada, las de gestión estatal como las de gestión privada, en los 3 niveles, inicial, primario y secundario, y los centros de apoyo escolar, con los cuales también hacemos un abordaje de trabajo conjunto, sobre todo en los lugares donde hay población de mayor vulnerabilidad económica, ¿sí? En los barrios comunitarios. Con el Poder Judicial, como les mencionaba, de verdad que fue un gran trabajo el que se llevó adelante con los 6 juzgados de familia, con la UFI de género, también permanentemente, con las asesorías de menores, una muy buena comunicación, y con las defensorías de familia. Y con los juzgados, ahí me están soplando, los que nos fuimos olvidando, los juzgados de garantía, de fuero penal juvenil, también en muchos casos articulamos un trabajo conjunto. Desde el sector de seguridad, el Ministerio de Seguridad, permanentemente con Comisaría de la Mujer, casi les decimos que cuando se recibe una denuncia o nos la mandan por WhatsApp cuando la cuestión es sumamente severa, o todos los días nos remiten por mail todas las denuncias donde se mencionan hay algún niño o niña o adolescente afectado por alguna denuncia. Y esto también fue, nos lo dejó la pandemia, todas las comisarías de San Isidro, que antes costaba muchísimo poder llegar a protocolos, ¿sí? Con el resto de las comisarías comunes. Se ha hecho un gran trabajo desde el Ministerio de las Mujeres en el Ministerio de Seguridad, y hoy tenemos una comunicación mucho más aceitada con el resto de las comisarías. Menciono el Ministerio de Seguridad justamente porque fue un trabajo que entendemos se realizó a través del Ministerio de Seguridad, este logro de la articulación con las comisarías generales, digamos, de San Isidro, con organizaciones civiles, ¿sí? Y la primera es Fundación Hogares, porque con ellos trabajamos también mucho lo que es crianza sin violencia. Ellos implementan este programa en convenio con el servicio local, con los hogares convivenciales donde tenemos abrigados a los niños, con la Casa de la Mujer, con CONIN, con CESUM, con Manos de la Cava, con Casa de Galilea. Y después mencionamos a las oficinas de servicios con las cuales atendemos permanente y compartimos estas situaciones, que sin duda la primera es Dirección de la Mujer, que pertenece a la Municipalidad de San Isidro, Acción Social, otro de los grandes articuladores con el área de niñez, ANSES, Registro Civil, la Defensoría del Niño, dentro de lo que es el Colegio de Abogados. ¿Quién iba a contar acá? Y para poder graficar esta gran articulación, este desafío de la articulación, Ara, la coordinadora del Servicio Local de Becar, nos va a contar una experiencia de una articulación en un caso durante pandemia. ¿Querés venir acá? Sí, por favor. Bueno, hola, buenas tardes. La idea es poder contarles un ejemplo, ¿sí? De cómo se tuvo que articular, cómo se pudo, por suerte, articular entre varios efectores a fin de poder llegar a un buen fin. Nos pasó puntualmente, nos pasa todo el tiempo, pero nos pasó puntualmente con un caso de unos hermanitos que vivían en la zona de un barrio de emergencia, de acá de Becar, donde el servicio ya había estado trabajando bastante arduamente con la familia, porque tenían un conflicto la mamá sobre cuestiones de adicciones y negligencias.
se pudo trabajar con la red familiar, pero la red familiar ya está bastante desmembrada también, que esto es un poco también lo que hace las cuestiones de consumo, ¿no? Cómo afecta no solo al que consume, sino que a todo el ámbito familiar. Bueno, estos chiquitos quedaban expuestos continuamente a riesgo, porque esta mamá claramente no los podía cuidar como correspondía, porque ellos merecían. Había familia, pero no estaba pudiendo tampoco solventar estos cuidados, y en el principio de toda la pandemia ocurrió una desgracia familiar en esa misma familia, donde estos chicos quedaron totalmente a riesgo. La mamá no se ausentó completamente y la abuela estaba con una situación con otro de sus hijos muy grave, es una tragedia en realidad, con lo cual la única familia que tenían estos niños era un abuelo en Puerto Madryn. Entonces lo que había que hacer era poder, cómo se articulaba para poder solventar los cuidados que estos niños requerían en este marco que ocurría en el principio de la pandemia. Primero no teníamos documentos, con lo cual había que hacerle los documentos. Ahí ya tuvimos que articular con toda esa parte del registro civil que no estaba teniendo presencialmente. Bueno, lo pudimos solventar con ayuda, fuimos averiguando y demás, lo logramos hacer. Fue antes incluso de que Perdón, fue antes, el problema fue antes de que incluso salga la autorización, porque se logró el permiso especial para circular de aquellas personas que tenían medida de protección, ¿verdad? Claro, lo que me cuenta Ille, que recordándome, tenía que ver con que esto había ocurrido antes de los permisos de circulación, lo cual encima no podíamos movilizar a ninguno de estos niños siquiera para poder hacerle el documento. ¿Vos tocaste o no? No, algo se movió. Yo no lo toqué. Bueno, ¿se cayó? Bueno, yo sigo. Luego había que poder coordinar cómo hacíamos para poder trasladar estos niños para que sean protegidos por su abuelo en Puerto Madryn. La verdad que hubo una articulación genial, porque tuvimos no solamente que trabajar nosotros como servicio local, sino que tuvimos que trabajar con el área de salud para poder ayudar a esta abuela con los problemas que tenían de salud de su propia familia. Articulamos con Diana Fiorini en ese momento, con el Servicio Local de Puerto Madryn, con una abogada del Servicio Local de Puerto Madryn. La verdad que fue una mega articulación en realidad. De hecho, teníamos que pedir, no sabíamos cómo pedir en realidad, que los dejaran ingresar a Puerto Madryn, porque estos abuelos no tenían la guarda. Era una medida de abrigo, pero era fuera del territorio de la provincia. La verdad es que todo era bastante complejo, y en esto la importancia de la articulación, ¿no? Porque se pudo llegar a un buen fin, los chicos actualmente viven con su abuelo en Puerto Madryn, están protegidos, tienen un centro de vida muy bueno, y todo esto se logró gracias a la articulación de millones de efectores que nos pusimos a trabajar en el peor de los momentos, porque realmente estaba todo cerrado, y eso lo podemos trasladar a millones de otros casos, que no hace falta irse de la provincia, pero que la importancia de esto, de poder, no solamente de la corresponsabilidad, sino de poder trabajar con otro, porque claramente nosotros como servicio solos, aislados, no podríamos, ¿sí? En esto es importante, como todas las distintas áreas, para poder solventar las faltas respecto de los derechos vulnerados de todos los niños y adolescentes con los que laburamos nosotros, con los que trabajamos. Bueno, no sé si más preguntas o... Con esto terminamos la exposición, y ahora si quieren
Fue maratónica. Ahí está, sí, llegamos, temíamos no llegar, pero bueno, María, no sé si vos querés. Bueno, si podés, dejamos de compartir pantalla, así Dale. abrimos a preguntas. Hay una mano levantada, está Claudia Colombo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, la verdad que me encanta escucharlo, yo hago mucho derecho de familia, me especializo en derecho de familia, y muchas veces en ese transitar nos encontramos con muchos niños, niñas, adolescentes en estado de vulnerabilidad absoluta, y a veces los papás no son conscientes de esto. Y la verdad que he tenido mucha suerte con todos los servicios locales con los que me ha tocado interactuar. San Isidro, Vicente López, Tigre. Mi consulta, tengo 3 cosas para preguntarles. ¿Qué pasa frente a un servicio que realiza un informe después de haber entrevistado a un niño en riesgo, en cualquiera de las situaciones descritas que ustedes han hecho tan prolijamente en esas estadísticas, ¿no? Eleva un informe, los papás que seguramente están separados en la crianza, además, está en disconformidad con ese informe, la situación se judicializa, ya interviene un juzgado a que ustedes además remiten ese informe, y el niño, frente a esta situación en la que es entrevistado por fortalecimiento familiar o una situación en otro servicio local, cuando llega el equipo técnico, dice algo diferente. Los que trabajamos mucho con niños y escuchamos estas cosas y tratamos de leer para interiorizarnos y aprender, está la retractación de la que habla tanto Irene Intevi y otros especialistas en la materia, ¿no? ¿Cómo un niño puede decir frente a una entrevista donde, insisto con esto, los tratan maravillosamente bien y el abordaje realmente es interdisciplinario como ustedes lo explican, confiesa la situación tremenda a la que está siendo sometido, y al mes lo entrevista el equipo técnico de un juzgado, y el niño dice algo totalmente diferente y dice que mintió? El equipo técnico dice que, no habiendo situación de abuso, vaya el niño con la mamá. Eso es lo que el equipo técnico recomienda. Y el juez en general adhiere a lo que su equipo técnico dice. Frente a esa situación estoy inerme, y eso me ha pasado muchas veces. Yo no creo que un niño mienta. Un niño puede equivocarse si el helado que tomó era dulce de leche o de frutilla. Pero si un niño habla claramente de una situación de abuso, en especial de abuso físico o abuso sexual, estamos frente a una situación de retractación cuando llega en otra instancia. Por todo lo que esto implica, el niño está agotado de la situación, a lo mejor, de ser entrevistado, el niño ve que se termina de descrebajar su familia, todas las situaciones que se definen para que un niño llegue a la retractación. Y me encuentro frente a una situación donde un niño vuelve al lugar donde está abusado, teniendo la posibilidad que su otro progenitor, sea madre o padre, no viene al caso, está diciendo, mi hijo no pudo haber mentido o no pudo haberse retractado de esta manera. ¿Qué peso específico tiene el informe de fortalecimiento o de infancia o el servicio local frente a lo que dice el equipo técnico? No sé si es clara esta pregunta y la situación puntual. En ese caso, te soy franca, nosotros lo que nos funciona mucho es el trabajo articulado en forma, o sea, sí, valga la redundancia, en forma conjunta con los equipos técnicos y con, digamos, los jueces que están a cargo de los 6 juzgados de familia de San Isidro. No sé si es un caso en el cual nosotros intervenimos. No nos suele pasar que el equipo técnico, vaya en contra o se encuentre contrario a lo que el servicio local expone a través de su informe. Y si así lo fuera, lo primero que hacemos es o generar una audiencia o algo más informal en pos de poder revisar, ¿sí?, qué tipo de intervención se tuvo. Hay una realidad, los chicos cuando van al ámbito judicial, sin duda, se sienten, digamos, no sé si la palabra es intimidados, pero bueno, es un espacio distinto, que no les resulta conocido, como tampoco lo es el del servicio local, ¿no? Porque las primeras veces que vienen tampoco nos conocen a nosotros, y tenemos que establecer un vínculo de confianza a partir del cual se puedan relajar y nos puedan contar cuáles son las circunstancias que están atravesando, digamos, ¿no? Ese es un trabajo que requiere muchas veces tiempo,
De hecho, en situaciones de abuso sexual, el servicio local interviene a modo de ponerse a disposición de quien resulta ser víctima de este delito penal, y también aparece el fuero penal investigando la comisión de este delito en manos de, o representado por la Fiscalía de Género. Tenemos la suerte acá en San Isidro de tener una Fiscalía especializada de género con la cual hemos trabajado permanentemente desde la creación, en la articulación, y nosotros lo que hacemos en esa primera entrevista o las entrevistas que tengamos con el niño, niña o adolescente que está siendo víctima de una situación de abuso sexual es ponernos a disposición, ver si necesita tratamiento psicológico, pero no ahondar sobre la situación de la cual resulta ser víctima, porque sabemos que después este relato es importante, sea brindado en el marco de la Cámara Gesell para el proceso de la investigación penal, ¿sí? Después el foro de familia puede tener intervención en los casos donde, como vimos, mayoritariamente ocurren en el ámbito familiar, para disponer de medidas cautelares para la protección, tanto de quien resulta ser víctima como de su familia, pero ahí hay como 3 actores, ¿no?, que están interviniendo. Nosotros, en pos de poner a disposición todo el sistema, si requiere tratamiento psicológico, hay un dispositivo que también se utiliza mucho y es casi más importante. No quiero ser injusta, no, es igual de importante que el espacio terapéutico para el niño, niña, adolescente que es víctima, pero es el trabajo con el adulto que debe ejercer los cuidados, para tener herramientas de acompañamiento, ¿sí? De poder tener respuestas que sean saludables ante el relato. Muchas veces posterior aparecen relatos que los chicos lo tienen con las personas de confianza, bueno, ver cómo manejar empezar a contar lo que les estaba ocurriendo. Es importante que el adulto esté preparado para esa escucha. Entonces, en muchos casos también derivamos a los adultos a un espacio de fortalecimiento para poder acompañar estas situaciones, pero bueno, yendo de vuelta al tema de qué es lo que cuentan y cuando lo cuentan, para nosotros no hay duda, si un chico cuenta algo que le está pasando, eso jamás va a ser puesto en duda, no necesitamos pruebas, no necesitamos más que la palabra de niño, niña o adolescente. Y te digo, en nuestro caso, la verdad es que la comunicación con los equipos técnicos y con los magistrados es óptima, y cuando hay alguna diferencia, nos sentamos a discutirla en buenos términos, ¿no? De, bueno, a ver qué pasó, por qué puede no haberse animado a contar en alguno de los 2 ámbitos lo que realmente estaba sucediendo. También hay como, también, darle la importancia a el proceso terapéutico que puede haber hecho el niño, porque algo que es muy normal es que un niño que haya sufrido una situación de abuso luego se retracte de esto, ¿sí? Pero no quiere decir que haya mentido, sino que se le juegan muchas cosas también. Es esto, es el desmembramiento de la familia, la culpa, hasta ellos mismos se repiensan si habrá sido así, no habrá sido tan así, ¿no? Bueno, entonces, para esto, lo importante también es poder prestarle atención y darle importancia, la importancia que requiere todo el proceso terapéutico que hace el niño, y no solo una entrevista en un ámbito solo, ¿no? Que podría ser el juzgado o el equipo técnico del juzgado, no porque el equipo técnico no lo haga bien, claramente, se dedican a eso, pero en estos casos es importante todo el proceso terapéutico que haga el niño, ¿no? En las situaciones de abuso, sobre todo, ¿no? También de acuerdo a la edad, y creo que eso también de la mano de lo que plantea Ara, digamos, el daño generado por quien ejecuta la acción de abuso, a veces no está tan claro para el chico que no quiere tener más contacto con esa persona que lo agredió, cuando por ejemplo es el padre, digamos, porque también hubo otros momentos donde ese padre fue amoroso, entonces entran en colisión el hecho traumático que ocurrió sin duda, pero por otro lado, el que quieren a ese progenitor, ¿sí? Por eso la importancia del espacio terapéutico para poder
comprender que eso que ocurrió estuvo mal y que ese adulto, muchas veces los chicos nos preguntan, ¿y va a ir preso porque hizo esto? Entonces uno tiene que trabajar que el niño que ha sido abusado, de acuerdo a la etapa cronológica y al entendimiento que pueda tener, muchas veces hasta se sienten culpables de denunciar a esta situación, porque esa persona que es de su cercanía, que vivió con él, puede tener algún tipo de sanción penal, ¿sí? Son situaciones muy difíciles. Creo que tal vez cuando está en juego esto y ven la inminencia de algún tipo de sanción, pueden llegar a decir que lo que contaron no fue verdad o lo que fuere. Igual antes de realizar la cámara Gesell, la Fiscalía lo que dispone es la evaluación por parte de la psicóloga del equipo de atención a la víctima, que evalúa si el niño o adolescente que ha resultado ser víctima está en condiciones de poder dar el testimonio en cámara Gesell, ¿sí? Y en los casos donde realmente la víctima se encuentra muy afectada o no puede, en ese momento se recomienda la inclusión en un espacio terapéutico para su fortalecimiento, para poder empezar a comprender y a procesar todos esos hechos sucedidos, y luego nuevamente se evalúa si está o no en condiciones de poder brindar ese testimonio, ¿sí? Y eso no significa que no haya ocurrido, ¿sí? Significa que en ese momento no pudo contarlo. Además, pensemos que a nosotras nos ha tocado acompañar a jóvenes, sobre todo, preadolescentes, que estaban bajo medida de protección en un hogar, y bueno, tenían que dar la cámara Gesell y iban acompañados de nosotros a un ámbito que por más que le pongan onda y lo decoren y pongan juguetes, digamos, no deja de ser un espacio desconocido para ellos. Uno les tiene que explicar la importancia de eso, y sin duda se sienten intimidados, digamos, ¿no? Es todo un desafío para los chicos, por más que los querramos cuidar un montón, esos momentos que tienen que transitar. Y más si no están acompañados de un referente de sus afectos, ¿no? De una mamá o de alguien que para ellos realmente sea algo significativo desde lo amoroso, ¿no? Desde lo emocional. Muchas gracias. Sí, obviamente es todo un proceso que tiene que elaborar el niño y se le juegan muchas cosas en una situación de abuso, así que hay que como evaluarlo con cierta tranquilidad y darle espacio para que pueda manifestarse, me imagino. Sí, soy franca, nunca nos ha ocurrido, viste que muchas veces se dice esto de, bueno, y el juzgado obligó a que el niño contra su voluntad vincule con... A nosotros no nos ha tocado este tipo de situaciones porque, te repito, nos juntamos con el equipo técnico, con la gente del juzgado y planteamos lo que nosotros escuchamos, lo que pudimos ver, o hipótesis de por qué puede haberse... Hemos podido consensuar, no se puede consensuar. Sí, totalmente, y cuando consideramos que, digamos... No se escuchó, ¿eh? No, Guille, lo que me aportaba era que en determinados casos, y hasta manifestamos que el servicio, dada la escucha del niño, se manifestaba contrario, y que, claro, a que se avance en una vinculación contraria a la voluntad del niño, digamos. Y en otros casos donde, por ejemplo, hay situaciones de violencia y el niño sí quiere ver a la otra parte, a la parte, digamos, que ejerce violencia, lo que se ofrece es un espacio supervisado. Eso lo hacemos a través de Fundación Hogares, donde lo que se hace es un espacio cuidado, donde mismo los operadores del propio servicio o a través del equipo de la Fundación Hogares se promueve esa vinculación, pero bajo la permanente supervisión de profesionales, digamos, ¿no? Para evitar cualquier situación que lo pueda poner en riesgo al niño o adolescente, que por otra parte está pidiendo ver, ¿no? a ese adulto. No en casos de abuso, debo decir, sí a veces surge esta necesidad de parte de los niños cuando hay situaciones de violencia. Perfecto, muchas gracias.
No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Norma, ¿tenés alguna consulta para hacer? Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por toda esta exposición tan exhaustiva, tan rica, tan detallada. Creo que es un momento como inaugural, ¿no? Este encuentro, donde nosotros tomamos conocimiento del quehacer cotidiano de ustedes, de su tipo de intervenciones. Escuché que es muchísima la tarea, muchísimo la gente que trabaja, pero bueno, yo quiero saber que a veces lo que uno hace, lo que escuchamos nosotros parece que es mucho, pero me gustaría preguntarles a ustedes si todo lo que hacen es suficiente o que todavía en qué ustedes deberían avanzar o en qué ustedes deberían profundizar, o si quedó alguna área por ahí desprotegida, entre comillas. Pensaba también en los niños especiales, ¿no? Bueno, eso es lo que me surge en estos momentos. Nos hicimos esa pregunta. Nos la hacemos a diario esa pregunta. Por eso, un poco, vieron cuando arrancamos la presentación, una de las cuestiones que creo cualquier servicio, cualquier área de niñez tiene que tener en cuenta es tener la capacidad de ser flexible e ir acomodándose al emergente de la sociedad y más específicamente las necesidades que presentan la población de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? No rigidizarse en eso. Permanentemente tenemos reuniones, las chicas de supervisión con sus equipos y a su vez los equipos de coordinadores conmigo pensando qué nos falta, a qué población o qué problemática necesita una atención prioritaria. Después, faltas así de necesidades básicas, digamos, puntuales. La realidad es que intentamos ir generando dispositivos a medida que se detectan determinadas necesidades. En relación a los niños especiales, hay un gran desarrollo. Sí es real que hay una dificultad para las patologías psiquiátricas de los adultos, ¿sí? Entendemos, digamos, en el marco de la ley de salud mental, las limitaciones que digamos, se tienen en función a la obligatoriedad de realizar determinados tratamientos, pero la verdad es que es algo que repercute directamente sobre la capacidad y la posibilidad de garantizar los cuidados, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes cuando te encontrás con una pareja, por ejemplo, de dos personas que tienen determinada patología psiquiátrica, ¿sí? Y ahí, no sé, justo me metí en este tema, vos me lo proponés y de verdad que uno encuentra, viste, como un bache, porque no hay, por ejemplo, acompañantes terapéuticos. Nosotros intentamos suplir con, por ejemplo, jardín maternal, entonces es una buena respuesta para papás con determinada cuestión psiquiátrica que requieren el fuerte acompañamiento en la crianza de la primera infancia, donde cualquier descuido puede traducirse en un riesgo de vida para un niño, ¿sí? Pero bueno, no siempre alcanza. Ese sí es un tema, por ejemplo. No sé si se les ocurre algo. Y hoy hablamos también de un problema que es un pequeño problemita, pero que se termina transformando en un gran problema que tiene que ver con el patrocinio de guardas, ¿sí? Cuando a nosotros nos llega una situación, por ejemplo, de una persona que tiene a cargo uno o un grupo de niños, ya de hecho, ¿sí? Porque la mamá o el papá o quien fuere los dejó a cargo de esa otra persona, el servicio local no se encuentra habilitado para implementar una medida de protección porque esa situación ya estaba resuelta de hecho, se supone por voluntad de quienes ejercían los cuidados parentales de esos niños, y a la hora de tramitar esa guarda,
es sumamente dificultoso porque la vara de ingresos que tiene el Colegio de Abogados es muy baja, sería, ¿sí? Entonces, si la persona que tiene que tramitar la guarda tiene un sueldo en blanco, inmediatamente queda por fuera de ese beneficio de patrocinio gratuito y resulta sumamente dificultoso poder lograr esa guarda, ¿sí? Entonces el niño o esos niños y esa propia familia queda desprovisto de esta herramienta legal. Aunque parezca un detalle menor, realmente muchas veces ese tipo de situaciones donde el niño está protegido por un referente o por alguien que está ejerciendo los cuidados, queda en una nebulosa que no se puede resolver porque no se logra el patrocinio gratuito, y costear una guarda sale muchísimo dinero y estas familias no cuentan con ese dinero. Lo mismo pasa con las guardas de finalización de abrigo. La primera el juzgado te lo otorga a pedido nuestro, pero muchas veces para la segunda te piden que se presenten con un abogado. Y no todas las familias cuentan con esa posibilidad. ¿Y las defensorías no funcionan como para hacer el patrocinio gratuito? Las defensorías tienen la misma restricción en relación al salario, ¿no? Claro, tienen también un límite en relación. Mientras está el proceso de abrigo, el padre, los progenitores tienen garantizado el patrocinio gratuito. Ahora, una vez que se finaliza, el problema de algún modo nos queda para el guardador, ¿no? El primer año va a estar resuelto porque lo solicitó el servicio local y en general el juzgado lo otorga. El tema es cuando hay que renovarlo al año. Ahí empezamos a tener que volver a tomar intervención simplemente para resolver un trámite judicial, sería, ¿no? Sí, sí, seguro. ¿Y qué relación tienen o cómo articulan ustedes con los servicios zonales? Mira, nosotros tenemos mucha suerte porque con nuestro servicio local nos llevamos muy bien. Sabemos que no es lo habitual. Que muchas veces cuando nos juntamos con otros locales no se llevan tan bien con sus zonales. La verdad es que primero tenemos como una ideología que es que para trabajar con un otro uno tiene que ser respetuoso, tenés que establecer canales de comunicación que sean, digamos, gratos para ambos. Así que desde ahí nos movemos, ¿no? Primero nosotros, ofreciendo cordialidad y siendo amables con el zonal. Y tenemos lo mismo de parte de ellos. Así que la verdad es que es muy buena la convivencia con el Servicio Zonal de San Isidro. La verdad es que también por suerte, esto lo digo con confianza, las coordinaciones que han transitado son personas de carrera, digamos, que tienen mucho compromiso. Antes estaba Adriana Sidler, ahora está Luciana y Analía, que son dos personas que están al pie del cañón todo el tiempo. Bueno, yo no sé si queda alguna pregunta por hacer. La verdad que tu exposición ha sido un lujo. Pasaste por todos los aspectos que podían interesarnos, cómo se articulan con los demás organismos, los efectores, todo el proceso de restitución de derechos, las medidas de protección. Así que la verdad que nos has dejado mudos a todos. Te felicitamos, sé que fue un trabajo de varios encuentros con Norma Jerez, también le agradecemos mucho a Norma que haya hecho este primer acercamiento desde el observatorio, porque nosotros sabemos que ustedes trabajan codo a codo con el área de Diana Fiorini, la Defensoría. Por supuesto que estamos al tanto porque somos todos parte del mismo grupo, ¿no? Pero te queremos agradecer, ¿eh? Doctor Fugareta. Me dejas un cachito. Quería decirles que realmente es edificante lo que hemos escuchado, porque el sistema de protección integral justamente adolece de los problemas de no habilitación cuando las cosas no se hacen bien. Haciéndolas bien,
las soluciones vienen también sencillamente. En eso me quedó dando vuelta el tema de que no tienen una protección de un abogado luego de un año de guarda. Es decir, aquí hay que hacer una presentación en función de la protección integral. Es decir, un juzgado no puede escudarse en que si no se presenta el abogado, porque el abogado que se presente, la provincia tiene pensado cómo pagarle también. Y ya hay alguna jurisprudencia en algunos tribunales sobre ese tema, es decir, que no es necesario que vaya con el abogado y pagándole quien tiene que ser protegido, sino que el Estado lo tiene previsto y está en el ¿cómo se llama? En el decreto reglamentario 300 también estaba pensado eso. Así que hay que seguir insistiéndolo para que los sistemas se pongan en movimiento. Desde la reforma del Código Civil... ¿No sería un caso de abogado del niño? Para que asista, o un tutor ad litem, llegado el caso. El que sea, el que el juez le plazca, digamos, o que permita, pero no puede cerrarse. Esto es lo que hay que entenderlo de una buena vez. Porque la convención está por sobre todos nosotros. Es decir, el sistema no se puede cerrar y no se puede clausurar en algún espacio. Siendo menor de 18 años hay que buscar la forma de protegerlo. Y los demás sistemas, es decir, especialmente la justicia, no puede cerrarse, justamente que tiene que aplicar la ley. Es decir, es como que todavía en algunos ámbitos la reforma del Código Civil no está muy clara, porque los jueces tienen una plasticidad actualmente y pueden movilizarse alrededor de la protección integral. Es cuestión de desarrollo. Observemos que hay muchos fallos que así lo están diciendo en distintos ámbitos. Eso me parece que sería una de las cosas que tendría que trabajarse en el futuro. Por el otro lado, los felicito porque realmente están trabajando bárbaro y sigan ampliando el trabajo, porque seguro que nos quedan rinconcitos por ahí para seguir trabajando. Muchas gracias. Sí. No, por favor. Gracias, doctor. Muchas gracias. La verdad que es un honor que usted lo diga. Nosotros cuando éramos jóvenes, jovencitas, pequeñas, lo escuchábamos a usted y bueno, es parte de nuestra formación. Así que lo mencione usted es un gran honor para este equipo. Gracias. Bueno, entonces nos despedimos, les agradecemos de nuevo su intervención y seguimos en contacto permanente. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Hasta luego.